Hola, ¿cómo les va? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy traemos esta propuesta con el súper reciclado que hemos hecho en la semana de los ovillos multicolor. Bueno, este es el punto que les quería enseñar en esta ocasión con estos ovillos con tanto color. Miren qué belleza. Tenemos bombones y atrás tenemos el punto waffle. Los dos combinan a la perfección. Terminamos este chal bolsillero con unos bolsillos súper prácticos, muy canchero. Esto combina con todo, divino, y lo tenemos todo el año. Obviamente este es un regalito para Sandrita porque es hermoso. Me enamoré profundamente del punto, es divino. Hace mucho que me lo venían pidiendo y esta fue justo la ocasión para realizarlo y tener este punto divino en un montón de prendas, en un montón de proyectos, y de aquí, bueno, es un disparador, como siempre digo, para crear y crear con esta maravilla del crochet. ¿Qué les parece si lo empezamos a tejer? Para hacer este hermoso chal, yo voy a utilizar, por un lado, bueno, es lana acrílica. Ustedes van a elegir si quieren hilos o lana, depende con el material que ustedes lo quieran hacer este chal divino. Pueden utilizar colores lisos, obviamente, pero la idea era mostrarles qué podemos hacer con estos ovillitos que, si ustedes nos han visitado en esta semana, hemos subido cómo armar estos ovillos multicolor con los restos que tenemos en casa, que muchas veces también vamos a una tienda y compramos esos ovillitos pequeñitos. Bueno, resulta ser que en casa seguro que tenemos ovillitos de colores, pero como siempre los guardamos en alguna caja o en alguna bolsa y luego no los vemos y no los utilizamos. A mí me gusta mucho hacer estos ovillos porque siempre tengo material en mi taller y me gusta emplearlos. Soy fanática de emplear estos restos que tenemos, que obviamente es dinero que está ahí guardadito en una caja o en una bolsa. Bueno, para hacer este chal yo lo voy a combinar como combino mayormente estas lanas o hilos. Siempre con un color de base, el que sea, el que elija, y luego sí combinarle estos que tienen multicolor. Este chal lo voy a hacer con uno de multicolor y uno de estos. Voy a utilizar el material doble, que aquí yo tengo preparado, que de paso les muestro esta repisita que la estuvimos compartiendo en nuestro Facebook, y para colocar mis hilos, y me he hecho este portarrollos para poder tejer y que no estén mis ovillitos desparramados y dando vuelta, o por lo general los pongo en un cesto o en un tarro, pero bueno, esta idea me pareció fantástica, así que de paso también les comparto mi portarrollo tejedor, como lo llamé, para tejer mucho más práctico mis proyectos. Bueno, volviendo al chal, acá tengo estas dos hebras. Esta es la que les contaba, de este color liso, y el verde, que en este caso ahora en este momento toca verde porque ya lo estuve utilizando, es el otro que voy a combinar, que obviamente tiene un montón de colores el ovillo. Bueno, otro detalle que les quiero contar es que ustedes lo pueden hacer en un solo color si también les gusta, porque los puntos son maravillosos. Es el punto bombón, también lo llaman globo, pelota. A mí me encantó llamarlo bombón y waffle porque no es un taller de repostería, pero tienen esos nombres estos puntos. Bueno, vamos a hablar de las agujas. Como yo voy a utilizar estas dos hebras, y hay algunas que son apenas 1 milímetro más en algunos tramos, entonces, y me gusta que quede flojo porque en los puntos estos quedan bonitos cuando no está muy a presión tejido, entonces lo voy a tejer al punto bombón con la aguja 4.5 milímetros. En mi caso y con el material que voy a utilizar. Ustedes van a fijarse con qué material los quieren hacer y qué aguja es la que va a sentar bien para ese material y cómo lo tejen ustedes también, porque eso también depende. Si tejen apretado, por lo general tienen que buscar un número más grande. Bueno, y para el punto waffle elegí una número 5. Si ustedes lo prefieren, lo pueden hacer todo con la misma aguja. Pero como el punto waffle tiende a encoger, entonces yo decidí tejerlo con una un poquitín más grande, ¿sí?
pero con una aguja, si ustedes lo prefieren, lo pueden tejer igual, con un número solo. Bueno, esos son los detalles que quería contarles y vamos a empezar. Primero vamos a iniciar con una cadena de 41 puntos. Yo les cuento que este chal mide unos 38 centímetros aproximadamente, sin el lateral, sin el borde exterior, solamente de punta a punta en el punto que vamos a iniciar. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo aquí unos 41 puntos de cadena y ya les cuento cómo empezamos a hacer el punto bombón, burbuja, pelota. Como tiene varios nombres, yo se los nombro. Ustedes elijan cuál les gusta más y nombran este punto con el nombre que más les guste. Cuento mis 41 cadenitas y ya seguimos con el punto. Tengo mis 41 puntos, voy a levantar una cadenita, tomo una lazada y en la segunda cadena, que es donde voy a pinchar mi punto, voy a tejer medias varetas. Ahí. Y voy punto por punto y tejo media vareta en cada cadena. Así iniciamos la base para este punto divino. El punto, este punto bombón, como lo llamo, se hace con, yo empleé medias varetas y varetas. Son los dos puntos que vamos a utilizar para realizar esta trama tan hermosa y tan vistosa y graciosa por demás. La verdad que es muy muy bonita. Bueno, así me quedo tejiendo medias varetas hasta llegar al otro orillo. Llego a mi orillo, voy a levantar una cadenita, giro, tomo una lazada. Si quieren pueden levantar dos y ya van a tener la altura de la primer media vareta y saltan al punto próximo. Pero bueno, a mí me gusta con una cadenita, me da la altura suficiente porque yo ahora hago la lazada y como yo no tejo apretado, le puedo dar justo la altura que necesita para la media vareta. Saco la hebra y hago mi primer media vareta. Bueno, a partir de esta vamos a contar 5. 1, 2, 3, 4, 5 medias varetas. Aquí va la segunda, la tercera, cuarta y quinta. Ahora, este punto, la base yo se la voy a hacer con varetas. Y vamos a tejer aquí en el sexto punto 9 varetas. ¿Qué detalles les voy a contar o qué tips? Si ustedes se fijan, pueden hacer un punto bombón más pequeño con medias varetas o con menos cantidad también de varetas. A mí me gustó el tamaño de estos bombones, o punto pelota, punto globo, punto burbuja, bueno, tiene un montón de nombres. Entonces yo lo voy a hacer de un tamaño medianamente grandecito y lo quiero hacer con 9 varetas. Aquí tejo 2, siempre pinchadas en el mismo lugar. 3, 4, 5, 6. Estoy enamorada con mi chiche nuevo, con el porta ovillo para tejer, que sale bárbaro la lana o el material. Bueno, tengo 6, tengo 9. Una vez que tengo mis 9 varetas tejidas, tomo la lazada y salto al punto de al lado y vuelvo a tejer 5 medias varetas. Ese va a ser el espacio que nos va a separar entre un bombón y el otro. 5 varetas. Ahí tengo 4 y 5. Ahora, nuevamente salto al punto de al lado y tejo 9 varetas. Así van a ir tejiendo todo el largo, el ancho, digamos, de esta bufandita. O chal, o sharpe, como quieran llamarlo, porque tiene una forma particular, es rectangular, bien largo y nos podemos envolver como si fuese una bufanda o como un chal. Bueno, tengo 3
y 4, 7, tengo que completar las 9 y así vamos a ir repitiendo. 5 medias varetas, la base para un punto bombón, 5 medias varetas y así hasta llegar aquí que nos van a quedar 5 medias varetas de orillo, ¿sí? Yo me voy a quedar tejiendo y luego les cuento cómo seguimos. Miren cómo nos tiene que quedar, parece un cuellito, porque al darle tantas varetas hace mucho volado, mucho vuelo, este punto que es un abanico lo que forma, entonces se enrosca todo. Pero bueno, ahora le vamos a empezar a dar forma a este punto maravilloso. Una vez que ya terminamos aquí con nuestros 5 últimos medias varetas, vamos a hacer una cadenita, primer media vareta, volvemos a tejer 5 sobre estas 5 medias varetas. 2, 3, 4 y 5. ¿Qué recomendación tengo para este punto? Contar, porque es muy fácil en esta hilera que es toda de media vareta, toda la hilera de media vareta, es muy fácil que se nos sume algún puntito o que nos falte algún puntito. O sea, que yo sé que aquí van 5, aquí van 5, 5, 5 y aquí 9, 9, 9, 9. Pero si pueden contar de tanto en tanto, si no quieren contar toda la hilera seguida, por lo menos ir controlando que tenemos todos los puntos. Porque la media vareta es preciosa, yo creo que es el punto que más me gusta a mí en lo personal, pero tiene eso, es muy fácil de confundirlo el punto. Entonces, lo ideal es contar. Contar porque es muy simple de perderse con este punto. Y si son principiantes, bueno, ahí está, ahí va mi consejito o mi sugerencia, contar. Tengo 5 en el centro, 9 en cada abanico. Cuento. Y ahí me aseguro que tengo siempre mis 41 puntos, porque esta hilera es toda de media vareta. Media vareta sobre las 9 varetas del abanico que hemos formado y las medias varetas que van en los 5 puntos centrales. Esa es mi sugerencia. Yo me quedo tejiendo hasta llegar a la otra orilla. Me detengo aquí un poquito porque justo viene un cambio de color que hemos cambiado del verde al rosa en este ovillo multicolor y quiero mostrarles por qué les dejo las colitas largas en este método de anudar, ¿no? Hay otros métodos obviamente, porque nosotros cuando tejemos ya las podemos integrar en el punto ahí o las podemos llevar con el tejido. Como son medianamente larguitas, ahí vamos ajustando, ven, acá ya pasaron todas juntas las colitas. Tomo la lazada y voy a hacer la media vareta y ya envuelvo este restante de colita que me queda. Entonces, al dejarlas de unos 5 o 6 centímetros, nos da la posibilidad de poder ir llevándolas con el tejido y también envolverla en algún punto. Ese es uno de los detalles que tiene cuando hacemos esta unión de colores en un ovillo. Obviamente que para cambios de color hay otros métodos, otras formas. Pero como este ovillo tiene muchísimos colores y vamos anudando de tanto en tanto, entonces lo que yo quería mostrarles es cómo podemos ir escondiendo a medida que vamos tejiendo y vamos integrando esas dos colitas en el tejido. Obviamente que muchas veces van a salir las puntitas por algún lado. Bueno, las estiramos apenas un poquito. Si podemos seguir escondiéndolas con alguna aguja más finita, porque esta es más práctica cuando son cortitas. Entonces la vamos escondiendo entre el tejido y luego sí recortamos lo que resta, esas colitas que van a ir apareciendo. Pero es importante ir llevándonos en el tejido o envueltas en el mismo punto esas colitas y ya desaparecen. Y queda fantástico. Sigo tejiendo porque les quería mostrar ese pequeño detalle. Les tiene que quedar algo así. Ya tiene esa formita bien redondita que queda divina. Bueno, vamos a girar. Nuevamente vamos a repetir estos 5 medias varetas en cada separación del punto bombón. Entonces, cadenita y cuento. 1, 2
y 5. Ahora, acá me encuentro con otra colita. Se me enredó ahí. Tengo que recuperar esas 9 varetas del punto bombón y comenzar a cerrar este punto. Entonces, acá yo ya tengo mis 5 medias varetas. Acá voy a tejer 9 varetas, pero las voy a ir tejiendo y las voy sosteniendo en mi aguja porque las vamos a cerrar todas juntas. Entonces, tomo la lazada, tejo la primera parte de mi vareta, tomo la lazada, voy al segundo punto, tejo la primera parte y así las voy a ir sosteniendo sobre la aguja y cuento, ¿sí? Acá tengo, esta es la media vareta última, bueno, esta es la colita que después la voy a ir escondiendo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ven? Las tengo todas en la aguja. Y voy por la última, 9. Tengo mis 9 varetas y ahora voy a tomar una lazada y con mucho cuidado voy a ir cerrando todas estas varetas juntitas. Las tengo aquí bien cerquita el rulito y lo cierro. Ahí. Miren cómo ya forma el primer bombón. Una preciosura. Tomo la lazada y si ustedes se fijan acá está la última vareta. Bueno, yo tengo que saltar al lado y recuperar esas 5 medias varetas que me separan un punto del otro. Aquí tengo 3, 4 y 5. Tiro un poco de la colita porque les quiero mostrar. Miren qué belleza, cuánto relieve tiene este punto. Es lo que yo les explicaba hoy. Si ustedes quieren hacer menos cantidad de varetas, el punto va a salir más pequeño. Pero depende de la cantidad de varetas que agreguen aquí. Después se repite siempre la misma cantidad hasta cerrarlo. Miren qué preciosura y miren cómo queda atrás. Obviamente se aplasta un poco, pero esto siempre se mantiene, es divino. Se ha visto muchísimo, muchísimo en las mangas de los suéter. Bueno, nosotros este punto lo podemos emplear en un montón de otros trabajos. También lo vi en gorros, pero en las mangas es donde más se vio y a mí me gusta emplearlo en un montón de otros lugares, no solo en las mangas, porque la verdad que es un punto muy vistoso. Queda muy bonito y es súper gracioso, divertido. Muy divertido de tejer. Si ustedes se dan cuenta, 1, 2, en 3 hileras hacemos el punto. La verdad, divino. También el tema de la separación. Yo elegí separarlo entre 5 puntos. Ustedes pueden, si quieren, elegir en más cantidad de puntos. Y si es más pequeño, quizás hasta en menos cantidad. Pero tiene que ser más pequeño porque menos cantidad, si no es muy grande el punto para dejarle muy poco espacio entre punto y punto. Pero bueno, eso es obviamente a gusto de cada uno, es la elección de cómo uno lo quiere formar. Mi idea es mostrarle cómo hacerlo y en este caso en un chal que queda divino. Bueno, acá tengo 3 y vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Acá tengo mis 9 varetas. Tenso ahí para que estén todas parejitas, busco la lazada y paso mi aguja. Ajusto con una cadenita y listo mi segundo bombón. Acá volvemos a iniciar con las medias varetas. Bueno, yo me quedo tejiendo. Divina. Miren cómo les tiene que quedar. Algo así. Miren qué bonito ya cómo se plantea este punto. Este relieve es fantástico. Súper divertido. Esta es la parte de atrás. Ahí se ven los huequitos. Bueno, ¿cómo sigue esto? Ahora voy a hacer una hilera de medias varetas. Ahí les muestro. Una cadenita giro. Y esta hilera es así. Todas medias varetas. Porque voy a separar esta hilera de la próxima. Tengo 2, 3, 4 y aquí en la orillita está el quinto. ¿Cómo voy a pinchar donde está el punto bombón? En la unión que hicimos de todas las varetas, en esa cadenita, ahí voy a pinchar y hacer la media vareta
y recuperarla, porque sobre esta en futuras hileras nosotros vamos a hacer el próximo punto, no en esta que viene, porque en esta que viene yo elegí hacerle estos puntos intercalados. Si ustedes prefieren hacerlos en línea recta, bueno, entonces inicia de nuevo en este mismo punto que hemos hecho recién, en el sexto. Hicimos 5 medias varetas y aquí donde se cierran todas las varetas, yo tejí otra media vareta más. Bueno, pero como yo los voy a hacer intercalado, en la próxima hilera, en esta no, en esta yo voy a ir contando. Aquí está el sexto, bueno, ahora tengo que volver a contar 5, que son los que me van a separar de un punto bombón a otro. ¿Ven? Aquí está en el medio, acá tengo 5 y ahora vuelvo a tejer una media vareta en el centro, donde se unieron todas las varetas. Ahí recupero ese punto, ahí está. Y nuevamente vuelvo a contar 5 medias varetas, así hasta el final. Miren si no es una belleza total, la verdad, súper divertido. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Yo los quiero intercalar, pero no puedo hacer uno en esta orilla porque es demasiado grande mi bombón. Entonces yo me voy a ir al centro de estos 5 medios puntos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar 8 medios puntos. ¿Por qué? Primero tengo que contar los 5 de orillo. Luego viene el sexto, que pertenece al bombón. Y luego tengo que contar 2 más para ubicarme en el centro de un bombón y el otro. Entonces, tengo que contar 8, porque tengo 5, 6 más 2, 8. Recién aquí, en el noveno, vamos a hacer el inicio de estas varetas, el inicio del punto bombón. Ahí vamos, les muestro un poquito, después es repetir. Ya hice mi cadenita, hago mi primer media vareta, 2, 5, aquí esta es la que le pertenece al punto de abajo, 6, y vuelvo a hacer 2 más, 7 y 8. Recuerden, vamos a tener hileras de 6 bombones y luego hileras de 5 bombones, porque las vamos a hacer entre medio de cada uno. Y en las orillas, cuando tenemos 5 bombones, en las orillas van 8 medias varetas. Cuando tenemos 6 bombones, en las orillas van 5 medias varetas. Eso para tener en cuenta, porque luego se empieza a repetir. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a hacer las 9 varetas. 1, 2 y tengo 9. Bueno, y acá se reinicia. Ahora a partir de aquí se repite lo mismo que veníamos haciendo de separar entre bombón y bombón con 5 medias varetas. Y luego otra vez las 9 varetas, ¿sí? Acá hice 3, 4 y 5. O sea que las medias varetas las vamos a tejer siempre. Las varetas solamente son para el punto bombón, ¿sí? Es muy simple. Un poquito de atención para no confundirnos, pero nada más. Luego el tejido nos va llevando solo. Cada forma nos va llevando solito. Luego se hace muy simple. Sí, por ahí es como les decía anteriormente, contar porque es muy probable que nos falte o un puntito o nos sobre, porque es medio que se nos confunde con la media vareta. Bueno, aquí tengo 3, 6, 9 y nuevamente las medias varetas, así hasta llegar al otro orillo y volvemos de la misma forma. La voy a apoyar aquí y les cuento. Cuando llego a este orillo, vuelvo todo con media vareta. Recuerden, 5 medias varetas y 9 para donde está el punto bombón. Así todo hasta aquí. Cuando regresamos, nuevamente vamos a hacer estas 8 de orillo, ¿sí? Hasta terminar de cerrar el punto bombón. Y así vamos a ir repitiendo. 6 de base, 5. En la próxima van 6, o sea que en la próxima hilera tengo que contar solamente 5 de orillo.
Pero es repetir, este punto es así, es repetir y repetir. Me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo queda terminada esta segunda hilera. Bueno, acá ya terminé con mi hilera de 5 bombones. Ahora voy a volver todo en media vareta, como hicimos con esta cuando lo terminamos, giramos el trabajo y volvemos todo en media vareta. Cuando volvemos en media vareta, reiniciamos con los 6 bombones, o sea, repetimos esta hilera aquí. Contamos 5 medias varetas y repetimos el bombón en el lugar que le corresponde. Pero primero, obviamente, volvemos con media vareta, recuerden, porque estoy en este extremo. Ahora tengo que volver. Cuando vuelvo, reinicio con esta. 5 medias varetas, 9 varetas. 5 medias varetas, 9 varetas, nuevamente se reinicia. Una hilera más, ¿por qué? Yo voy a hacer una hilera más con 6 bombones y luego le voy a hacer otra hilera dejando espacio en el centro porque le quiero agregar un bolsillo. Si ustedes no quieren agregar bolsillo, directamente continúan tejiendo este punto, el largo deseado. Igual ya les voy a dar las medidas hasta donde más o menos lo hice porque está planteado en hacer 2 mitades. ¿Por qué? Yo voy a hacerla en 2 mitades a este chal porque quiero que el punto siempre apunte hacia arriba. Si yo lo hago solamente en una tira, el punto me va a quedar en un costado así, boca abajo, y en el otro costado me va a quedar boca arriba. Entonces yo voy a hacer una mitad, lo uno a la altura del cuello y luego hago la otra mitad y me van a quedar las piezas. Cuando cuelgue el bombón se va a ver así, bien derechito. Pero bueno, ahora me voy a quedar tejiendo esta tercera hilera con 6 bombones y ya después les cuento cómo abro acá un espacio para el bolsillito. Acá quiero mostrarles lo que les contaba sobre el espacio para el bolsillo. Yo acá voy a iniciar una hilera con 5 bombones como esta. Pero como yo quiero dejar un hueco para poner un bolsillito, entonces solamente voy a hacer un bombón de este lado. Voy a contar 22 medias varetas y recién aquí voy a hacer el otro bombón que me quedaría de este costado. Entonces yo voy acá a empezar a dejar un espacio libre. Así que esta hilera es mucho más simple. Hacemos un bomboncito acá, 22, si ustedes obviamente hicieron la misma cantidad que hice yo. Si no, ustedes la cantidad que elijan de hacer su chal, dejen el espacio suficiente como para el tamaño del bolsillo que ustedes quieran. Yo quiero un bolsillito acá en el medio, entonces voy a hacer un bomboncito de cada costado. Y luego les muestro cómo continúan las hileras que vienen. Pero esto es así de simple. ¿Ven? Acá ya preparé para el primero 22 medias varetas, el otro bombón y terminó con los 8 puntos de orillo. ¿Sí? Me quedo tejiendo porque esto ya lo hemos visto. ¿Qué quiero mostrarles acá? En primer lugar quiero mostrarles cómo queda este espacio para el bolsillo. Y les voy a contar algo. Yo en esta hilera que viene le voy a hacer 2 aquí y 2 aquí. Pero si ustedes quieren continuar solamente con uno y hacer un bolsillo más grande, entonces solamente le van a hacer un bomboncito de cada lado. Pero a mí me gustó hacer 1, 2, 1, 2, 1 y luego inicia de nuevo la hilera común, como venimos haciendo acá. Entonces, les cuento. Acá ya hicimos uno de cada lado, 22 puntos. Acá yo le voy a hacer 2, dejo 17 puntos libres y vuelvo a hacer uno aquí y uno aquí. Hago 2 más. Termino de hacer este punto como hicimos este y vuelvo a repetir una hilera con uno solo. O sea que aquí me iría un bombón de cada lado en la hilera que sigue luego de cerrar estos. Y después una hilera más con 2. Se los cuento porque yo me voy a quedar tejiendo porque es solo repetir. Entonces, 1 aquí, 2 aquí. En la próxima hilera de bombón va 1. Va a haber una próxima hilera más con 2 y una más con 1. Hasta ahí yo me voy a quedar tejiendo porque es solo repetir. O sea que va a quedar algo así, como está aquí. 1, 2, 1, 2, 1. Ese va a ser el dibujo y va a ser el largo que yo le voy a dar al espacio para poner mi bolsillo, ¿sí? Pero bueno,
son detalles que les quiero contar. No lo voy a repetir porque es tejer exactamente lo mismo, simplemente hacemos más o hacemos menos. Y les recuerdo que si no quieren hacer un bolsillo angostito, bueno, entonces siguen la línea de tejer solo uno. Van a tejer uno así como en zigzag, si quieren tejer solo un bomboncito. Yo voy a repetir este dibujo, miren, como si fuese esto. ¿Ven? Me voy a quedar tejiendo. Ahora, si no quieren dejar espacio para bolsillo, directamente tejen todas estas hileras que les estoy contando, solamente con los bomboncitos. Me quedo tejiendo y luego les muestro cómo queda el avance. Así quedó el espacio que yo les planteaba de dejar para el bolsillo, que después lo vamos a tejer. Y así quedaron los bombones con estas hileras. ¿Qué les quiero contar? Les voy a contar cuánto mide aproximadamente el tamaño que estoy haciendo yo y con la cantidad de puntos. Aproximadamente 35 centímetros. ¿Qué seguiría ahora? Bueno, yo ya tengo mi espacio para el bolsillo y yo voy a seguir tejiendo estas hileras como están aquí. Voy a tejer 8 hileras más de bombones. Son más hileras, obviamente, porque cada bombón lleva 3 hileras más una que los separa. Entonces, yo voy a hacer 8 hileras de bombones a partir de aquí. Acá yo ya vine con medios puntos, ya hice esa hilera de separación y a partir de aquí voy a comenzar con una hilera de 6 bombones. Y luego 5, la otra 6 y así hasta llegar el largo que ustedes deseen. Yo les cuento hasta dónde hice llegar 72 centímetros más o menos mediría el largo de lo que yo voy a seguir tejiendo, más o menos, y 35. Pero ¿qué va a pasar? Yo después le voy a hacer un borde, así que este ancho va a ser un poquito más. Me voy a quedar tejiendo esas 8 hileras, que es simplemente repetir estas. Comienzo con una de 6, luego uno de 5, uno de 6, uno de 5 y así hasta obtener las 8 hileras completitas de bombones, ¿sí? Me quedo tejiendo mis 8 hileras y después les muestro cómo seguimos. ¿Qué les parece esta maravilla? No me van a decir que no es divino, la verdad, yo estoy enloquecida. Qué cosa más bonita. Obviamente, esto es multicolor. Ustedes, si quisieran hacerlo en un solo tono, obviamente que también va y queda muy bonito. Pero bueno, este es un logro porque hemos juntado todos esos pedacitos, esa cantidad de colores y le volvemos a dar utilidad, le estamos dando vida. La verdad que es algo maravilloso. Bueno, ¿qué les cuento? Yo ya llegué y les voy a sacar una medida. Quiero mostrar lo que mide hasta aquí, porque ahora vamos a hacer otro tramo. Ahora les voy a mostrar el largo de mi chal. Hasta ahora está midiendo 70 centímetros y recuerden que esto es solo una mitad. Tenemos que hacer exactamente otro igual, pero todavía nos faltan unas vueltas. Hasta aquí, solo con punto bombón, tenemos 70 centímetros. ¿Sí? Bueno, ahora, para hacer el punto waffle, yo acá terminé con mi vuelta de media vareta. Nuevamente voy a hacer una vuelta más de media vareta. Una más de media vareta. Esto es muy fácil. Cuando llego aquí, les cuento cómo volvemos y con qué punto, ¿sí? Me quedo tejiendo. Bueno, hasta acá yo ya hice mis 41 medias varetas y voy a terminar con esta aguja. Como les decía al principio, si ustedes tienen solo una aguja, obviamente siguen tejiendo con la misma aguja. Pero yo les contaba que como el punto waffle tiende a ajustarse un poco, porque tiene puntos en relieve, yo le cambié la aguja a un número 5. Puede ser un 5,5 también. Pero bueno, obviamente que si no tienen una aguja más grande, siguen tejiendo con la misma aguja, ¿eh? Es una cuestión de gustos y bueno, yo tengo las agujas y me gusta ir adaptando, ¿no?, las formas y todo y a mí me pareció que quedaba un poco más flojito, queda un poco mejor, pero bueno,
Eso es opcional porque no todo el mundo por ahí consigue una aguja un poquito más grande. Lo podemos hacer igual de todas maneras. Y si no, si tenemos solamente la misma aguja que tejimos todos los puntos, estos bomboncitos, podemos lograr estirar un poquito más la hebra para que nos quede un poco más flojo el punto. Se puede solucionar. Bueno, ahora sí voy a cambiar con mi aguja y voy a volver con varetas. Voy a girar y voy a levantar 3 cadenitas que van a ser la altura de mi primer vareta. Ahí, para darle la altura de mi primer vareta. Mi segunda cadenita iría en este espacio. Pero, como yo para hacer el punto waffle necesito puntos pares en la hilera, y recuerdan que tenemos 41 puntos, entonces lo que voy a hacer es aprovechar este espacio que me queda, que pertenece a la primer vareta, y ahí le voy a dar el aumento. O sea que tejo una vareta más. Y luego recién ahí comienzo a completar esta hilera. En total nos van a quedar 42 puntos. Sé que parece una obviedad lo que estoy explicando, pero recuerden que siempre hay gente que se está iniciando y a mí me encanta ir explicando estos pasitos, estos pequeños detalles, porque hay gente que no lo sabe. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar tejiendo todo en vareta, ya le dimos el aumento, así que en total nos tenemos que encontrar con 42 varetas cuando lleguemos al otro extremo. Yo me voy a quedar tejiendo a completar esta hilera y ya arrancan los relieves para formar este punto waffle que es tan lindo. Me quedo tejiendo. Bueno, acá esto es muy simple, una hilera de varetas y ya comienza el relieve para el waffle. Los puntos de orillo siempre los vamos a mantener como vareta común, el primero y el último. Entonces, para el primero vamos a levantar esas 3 cadenitas que nos dan la altura de la primera vareta. Y el primer relieve es, tomo la lazada y voy a tejer por delante, en relieve por delante, el primer punto. O sea que tomo una lazada, paso entre medio de las 2 varetas, abrazo esta vareta con mi aguja, engancho, saco la lazada, cierro y cierro. Ahí yo hice mi punto en relieve por delante. Ahora, tomo la lazada y voy a tejer esta vareta común, como la tejemos siempre, y la que sigue también. Ahí. Ahora, voy a repetir este punto en relieve. Tomo la lazada, abrazo la vareta por detrás, traigo la lazada, cierro 2 y cierro 2. Ahí hice mi primer cuadradito de waffle. ¿Ven? Ahora vuelvo a tejer 2 varetas comunes. De esto se trata toda la hilera. Tejo 2 varetas comunes, una vareta en relieve por delante, así. La tomo, paso, cierro 2 y cierro 2. Ahí, bueno, toda la hilera se trata de esto. Cuando llegamos al de orillo, se teje una vareta común. Ahí va, fácil, fácil, fácil. Miren qué bonito que queda este punto. Y esta vendría a ser la segunda hilera. Ahora vienen 2 comunes y una en relieve. Bueno, me quedo tejiendo y ya les cuento cómo tejemos la otra parte del waffle, la parte de atrás. Miren cómo terminamos, ¿ven? Terminamos con un punto en relieve por delante y la vareta común. Ahora voy a hacer una cadenita y giro. El punto waffle tiene un frente y tiene un revés. No tiene, de los 2 lados no se ve de la misma forma, ¿sí? Así que bueno, vamos a girar y la parte de atrás, y para darle inicio a la nueva hilera de los cuadraditos, vamos a levantar la vareta de orillo con 2 cadenitas más. El punto que estaba en relieve de la hilera anterior lo vamos a tejer como vareta común, o sea que pincho y hago mi vareta
como la hago normalmente. Y los dos puntos que hemos tejido como vareta común, como la tejemos normalmente, los vamos a tejer en relieve hacia adelante, como hicimos con ese solito en la hilera anterior. O sea que tomo la lazada, abrazo esa primer vareta que habíamos tejido en la hilera anterior como común, y en este caso la hago en relieve hacia adelante. Tomo la lazada y a la otra la tejo de la misma manera. La que estaba en relieve la tejo común, ahí. Y los que estaban, los dos comunes, los tejo en relieve. O sea que estamos invirtiendo lo que hicimos en la hilera anterior. El punto que estaba en relieve lo hacemos común y los que estaban comunes los tejemos en relieve. De esto se trata esta hilera y este punto. Es la verdad que divino. Tiene una forma preciosa, se usa muchísimo, muchísimo para mantas, se usa mucho también para la cocina. La verdad que en hilo de algodón este punto queda divino también. Y obviamente acá en este chal que estoy haciendo que queda divino. Este es el punto que yo elegí. Si ustedes quieren elegir otro tipo de puntos o quieren seguir tejiendo con el punto bombón, también va y va perfecto. Así queda divino, pero si a ustedes no les gusta y quieren hacer otro tipo, obviamente que eso me encanta, que la creatividad empiece a asomar y a hacer cosas hermosas. Lo importante es que lo hagan con sus propias manos y que empleen todo lo que tienen por dentro, que siempre lo plasmamos en lo que creamos, ¿no? Así sea tejido, o un cuadro, un mueble, una pintura, lo que sea, pero siempre va un pedacito de nosotros en cada trabajo y eso es lo maravilloso de lo artesanal. Bueno, esto es repetir y repetir. Me quedo tejiendo este último tramo y luego les cuento cómo seguimos. Bueno, miren cómo se tiene que ver. Esta es la primera parte, que son 2 hileras que conforman cada cuadradito. Acá tenemos la mitad. Ahora vamos a repetir esta primera hilera, la segunda vendría a ser, porque la primera eran todas varetas. Vamos a repetir lo mismo y luego se vuelve a repetir esta que hicimos recién. Entonces, levanto 2 cadenitas más para completar mi vareta de orillo. Y otra vez voy a hacer uno en relieve hacia adelante. Tomo la lazada y tejo mi vareta en relieve. Acá están esas colitas que las vamos a ir llevando con el tejido. Aprovecho y les muestro una vez más. Bueno, cierro mi vareta de relieve y estas dos van comunes. Si recuerdan, en la hilera de recién las hicimos, en la parte de atrás la hicimos en relieve hacia adelante. Bueno, ahora las vamos a tejer normalmente. Y se vuelven a repetir la hilera número 2 y la hilera número 3. Porque si recuerdan, la 1 era todo vareta. Estábamos preparando la base para hacer este punto. Bueno, hice mis 2 varetas comunes. Ahora me toca una vareta en relieve. Ahí. Nuevamente las 2 comunes. De paso, si ustedes se dieron cuenta, me voy llevando aquí esa colita de unión de las lanitas. Bueno, y así toda la hilera. Esto ya lo vimos, la verdad que es súper fácil. Ahí hago una más y les muestro. Y ahí. Miren cómo va quedando. La verdad que divino, 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 divino. Bueno, cuando llego a este extremo, giramos y volvemos a tejer. Como encontremos los 2 que estaban comunes, los vamos a hacer en relieve y la que estaba en relieve la tejemos común. Se vuelven a repetir esta hilera y esta, o sea, la segunda y la tercera hilera. La volvemos a repetir, la segunda y la tercera. Acá van las dos varetas comunes y en la próxima van en relieve. ¿Sí? Yo me voy a quedar tejiendo porque este es un punto muy simple. Y les cuento cuántas hileras vamos a hacer. Vamos a hacer 16 hileras y luego vamos a hacer una más que nos va a quedar
como si fuese esta, que después se los voy a mostrar cuando llegue hasta la número 17, que vendría a ser como esta, que sería la mitad. Porque como yo tengo que hacer otra pieza exactamente igual, que más adelante se los voy a explicar, nosotros tenemos que unirlo al medio, entonces yo voy a hacer solo la mitad de este cuadradito y la otra mitad del otro extremo del chal y lo vamos a unir. Pero por ahora me quedo tejiendo 17 hileras, porque son 16 que van a conformar los cuadraditos completos, más una que va a ir a la mitad. Me quedo tejiendo y después les muestro. Miren qué belleza. Qué cosa más bonita lo que es este punto. Ven que la parte de atrás es prácticamente liso, tiene los pocitos del relieve, pero nada más. El relieve se forma aquí tan bonito con esos cuadraditos, por eso aquí tenemos el punto waffle. Bueno, ¿qué les voy a contar? En principio, que tienen que hacer otra exactamente igual a esta pieza, porque esta es la mitad. Y quiero mostrarles cómo es la última hilera. Si recuerdan, yo les decía, completamos el último cuadradito aquí y volvemos con esta última hilera, que estamos haciendo la mitad. ¿Por qué? Porque ahora cuando vamos a unir la otra pieza del chal, vamos a coser aquí y se va a terminar de formar o completar el cuadradito. Entonces tenemos que hacer la otra pieza igual a esta. Miren qué bonito que queda. Lo que voy a hacer es medirles con el punto waffle más los bombones cuánto es el largo de mi chal. Aquí tengo 44 y ya les digo, una de las mitades mide 96 centímetros y tenemos un ancho de aproximadamente, obviamente, creo que ya se los había dicho, 34 centímetros, 33 centímetros, más o menos es esto. Bueno, cuando tengamos la otra pieza, que yo la tengo por aquí ya tejida, aquí está la otra mitad, miren qué cosa más bonita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ven? Aquí también tiene la mitad de una de las hileras que conforman el cuadradito. Entonces ahora yo voy a comenzar a coser con una aguja de lana, una aguja lanera, puede ser con punta o sin punta, esta tiene punta. Y voy a utilizar el color, este color de base. El color liso que acompañó todos estos colores maravillosos y lo voy a coser solamente con una hebra. Quiero recordarles que en nuestra sección de técnicas hace poco unimos cuadraditos, unos cuadraditos divinos que también habíamos tejido, muy lindos combinados, y está la técnica de cómo coser con la aguja lanera, la técnica que utilizo yo, ¿no? Para coser. Bueno, esa misma técnica los invito a que entren al canal y busquen en nuestra sección, que es muy lindo cómo queda la costura, que queda como una costura invisible prácticamente, en la forma que yo voy a unirlos. Yo lo voy a coser con la aguja lanera, pero si ustedes quieren coserlo con la aguja de crochet, o tejerlo, unirlo con un punto raso o con cualquier otro punto, también va, cada uno va a elegir, obviamente. Entonces, yo acá le hice un nudito y voy a comenzar a unir un punto de cada lado. Ahí voy a coser apenas un tramito y los invito a que entren a ver esa forma de unir los tejidos que utilizo, que quedan muy bien. Bueno, tomo un punto de este lado y un punto de este lado y vamos haciendo una especie de zigzag o espiga. Ahí, y voy punto por punto. ¿Ven? Uno de este lado, uno de este lado, sin ajustar demasiado. Si ustedes ven, ahí atrás luz se notan los puntitos flojos, porque luego yo lo ajusto y queda prácticamente una puntada invisible, que vamos a tener que tener en cuenta. Obviamente que coincidan los relieves del punto waffle. Es una forma fácil de guiarse porque vamos a ver enseguida, a notar enseguida el punto en relieve. Bueno, una vez que hice un tramo, empiezo a ajustar. Ajusto mi hilo ahí y la puntada. Y miren cómo queda. Queda, la verdad, perfecto. Queda muy bien unido y es una buena técnica para coser. Bueno, yo me voy a quedar uniendo estas dos mitades de chal y luego vamos a hacer un borde
y el bolsillo que le habíamos dejado el espacio. Yo me quedo cosiendo. Miren qué belleza como queda esta unión, impecable. Queda muy bien cosiéndolo de esta manera los tejidos en general, no solamente este chal. La verdad que queda muy lindo. Pero bueno, tienen la opción de tejerlo o coserlo como a ustedes más les guste. ¿Qué vamos a hacer ahora? Qué bonito que quedó. Estoy enloquecida como esto. Yo le voy a hacer todo un borde. En principio le voy a dar unas 3 hileras en punto bajo. Pero bueno, si ustedes quieren agregarle algún punto de fantasía, le pueden agregar en los orillos. Yo todo alrededor le voy a dar 3 hileras en punto bajo. ¿Y qué les quiero mostrar? Yo lo voy a hacer con el color de base. No voy a utilizar los colores, simplemente voy a utilizar doble lana, porque así estuve tejiendo todo el chal, pero en este color, el color que utilicé de base. ¿Y qué les quiero mostrar? Más que nada, para los principiantes, obviamente, vamos a hacerlo en punto bajo, y lo que les quiero mostrar es el espacio que le vamos a dar en la esquina. Bueno, yo voy a comenzar en uno de estos extremos del chal. Voy a comenzar aquí, por ejemplo. Dejo un tramo, más o menos, como para ir llevándome el hilo de inicio, la lana de inicio. Una cadenita. Y aquí comienzo a hacer puntos bajos. En los extremos, bueno, voy a respetar porque ahí se ven muy bien los puntos. Aquí se ven bien los puntos donde están ubicados. ¿Ven? Entonces vamos a respetar punto por punto. De paso me voy llevando esta colita. Y aquí vamos haciendo punto por punto en los extremos. Porque ahí los vamos a ver muy fácil a los puntitos. Bueno, cuando llego a la esquina, acá tejo el último. Y aquí voy a empezar a tejer en este costadito, en uno de los laterales. Pero voy a hacer una o dos cadenitas al aire para cuando yo vuelva con las siguientes hileras tenga el espacio donde pinchar esos dos puntos adentro de las cadenitas. Entonces puedo hacer una o puedo hacer dos y luego inicio aquí en el lateral con punto bajo. Hago uno, salto, voy al lado, hago otro. ¿Ven? Acá vamos a tener en el lateral los medios puntos. Bueno, en cada medio punto vamos a tejer un punto bajo. Ahí salto al lado. Bueno, acá lo que les quería mostrar cómo queda en la esquina. Si dejamos dos cadenitas, nos va a quedar este espacio, este huequito. Cuando yo vuelva con la próxima hilera, dentro de este huequito voy a tejer un punto bajo para este lado, dos cadenitas y un punto bajo para este lado. Eso lo vamos a repetir en las hileras que le vayamos a ir agregando. En todas las esquinas hacemos exactamente lo mismo. Cuando venga la otra hilera, aquí adentro voy a hacer un punto bajo, dos cadenitas, un punto bajo y así todas las esquinas. Cuando estoy en los laterales voy a ir respetando esta hilera de medias varetas, ¿sí? Y cuando me encuentre con varetas, que en este caso las tenemos aquí en el waffle, vamos a tejer dos puntos bajos por vareta. Vamos a saltar esta unión. Simplemente tejemos dos puntos bajos por vareta, nada más. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. Lo explico para los principiantes. Los que ya sabemos tejer, esto lo hacemos de taquito, diríamos nosotros aquí en la Argentina. Esto lo sabemos, pero cuando uno se inicia, la verdad que no lo sabe, entonces explico estos simples detalles, pero son importantes. Miren qué bonito que queda el borde. Bueno, como esta hilera voy a hacer 3 veces, ¿sí? Y después les muestro cómo queda. Yo me voy a quedar tejiendo porque esto es muy fácil y después les muestro esta belleza terminada. Un detalle más que les voy a agregar es, una vez que hicimos todo a lo largo de esta hilera, vamos a contar la cantidad de puntos o las vamos contando si se quiere, ¿no? La misma cantidad tenemos que tejer de este otro lado, recuerden.
En los extremos es fácil porque están bien marcados los puntos. Son 42, sabemos que en el otro extremo tenemos que tejer 42. Pero aquí no sabemos cuántos hay. Entonces vamos a contar, cuando lleguemos al otro extremo, contamos. Tenemos que recordar que cuando empecemos en esta hilera, de este lado, tenemos que hacer la misma cantidad de puntos, ¿sí? Bueno, ahora sí, me quedo tejiendo. Bueno, les voy a contar. Es que la chica está grande, ¿vieron? Tienen que perdonarme. Me olvidé de contarles que el borde, volví otra vez al 4,5, a la aguja que tejí la mayor parte de este chal, el punto bombón. Porque el punto waffle, si recuerdan, lo hicimos con una aguja más grandecita, por el hecho de que se achica un poco. Pero bueno, en el borde no hace falta, así que otro detalle que me estaba olvidando es que volví a mi 4,5, ¿sí? Ahora sí, voy a seguir tejiendo y después les muestro cómo queda. Sigo tejiendo. Acá les quiero mostrar cómo quedan las 3 hileras de punto bajo. Y antes de pasar a los bolsillos, quiero mostrarles que aparte de este punto yo le hice una especie de abanicos con picot, ¿no? Y les voy a mostrar cómo hacerlo. Yo ya los adelanté, pero bueno, les voy a mostrar cómo los fui tejiendo, cómo los planteé. Los hice con vareta doble y calculé, bueno, primero voy a hacer el de la esquina y luego voy a hacer un tramito aquí para mostrarles cómo hacerlos, pero es un punto muy simple. Entonces, como voy a comenzar desde la esquina, yo voy a retroceder unos 3 o 4 puntos, porque como lo voy a hacer con vareta doble, entonces retrocedo aquí 4 puntos para empezar a tejer aquí adentro el abanico. Entre abanico y abanico hay un punto bajo, entonces voy a comenzar con el punto bajo, cadenita y el punto bajo. Dejo esta colita para luego ir escondiéndola y comienza así. En las esquinas van 6 puntos vareta doble y 5 picot vendrían a quedar. En los laterales va una vareta menos, pero ya se los voy a mostrar. Tomo 2 lazadas para hacer mi vareta doble y voy directamente a la esquina, ahí, y tejo esta vareta doble. Levanto 3 cadenitas, regreso a la cabecita de la vareta doble y tejo un punto bajo, ahí, porque quiero que sea bien sobresaliente este picot, ¿sí? Ahora vuelvo a tejer una vareta doble, doble lazada, pico en la misma esquina y vuelvo a tejer esa vareta doble. Ahora levanto nuevamente 3 cadenitas y aquí donde está la cabecita de la vareta, ahí paso mi aguja y le tejo un punto bajo. Hay varias formas de hacer picot, pero bueno, esta está exagerada a propósito para que se note bien. Y así voy a hacer 5 picot, pero en total son 6 varetas. Yo me quedo haciendo esto, cuando llegue a la última les muestro, es repetir y sigo tejiendo. Acá tengo los 5 picot, pero voy a hacer una vareta más doble y la pincho en el mismo lugar, porque es una esquina, entonces yo le agregué una vareta más. Ahora voy a saltar la misma cantidad de puntos que dejé de este lado y tejo el punto bajo, ahí. Es para sostener y separar un abanico de otro. Ahora, los abanicos que van a ir en los laterales son solamente de 5 varetas y van a ir 4 picot, ¿sí? Ahora vamos a hacer uno. Voy a hacer uno, pero luego se repite a lo largo de todo el chal. Tomo lazada, cuento 3 o 4 varetas según con qué material ustedes lo estén tejiendo y el espacio que les pida esta vareta doble. Pueden ser 3 o pueden ser 4 espacios, o sea 3 o 4 puntos. Y vuelvo a repetir ese picot, un picot bien gordito es. Ahí va. Tejo la segunda. Recuerden, estas que van en los laterales llevan solamente 4 picot y 5 varetas dobles.
Solamente en la esquina le agrego uno más porque es la esquina. Me gusta que se note un poquito más y aparte ayuda para tomar desde los dos laterales, ¿no? Ven, aquí tengo 3, me faltaría un picot más y una vareta doble más. Ahí. Vuelvo a saltar 3 o 4 y hago el punto bajo. Y reinicia, salto 3 o 4 puntitos, reinicia nuevamente este abanico. Quiero mostrarles cómo queda. Este es el de la esquina y este es el que va a ir en los laterales. De este lado y de este lado vamos a repetir estos. Solamente en la esquina los 6. Como yo adelanté en el chal ya estos puntos, esto era para mostrarles cómo hacer estos abanicos divinos. Les voy a mostrar el otro extremo, cómo queda, cómo está planteado. Ven, aquí está la esquina y los abanicos que vienen cada 3-4 puntos porque es una vareta doble. ¿Ven? Estos son de 5 varetas dobles. El de 6 está en cada una de las esquinas y luego se repiten estos abanicos. Bueno, esta es la terminación que yo decidí darle. Ustedes si quieren hacerle flecos, le pueden hacer flecos. Si no quieren poner ningún tipo de abanico, simplemente las hileras en puntos bajos también queda fantástico. Pero bueno, a mí me gustó darle este toque más femenino, me gustó mucho y que acompaña muy bien a todo lo que es el chal. Continuamos con los bolsillitos. Bueno, así queda re bonito con su bordecito con abanicos. Y ahora vamos a hacer un bolsillito. El bolsillito que le voy a hacer, voy a utilizar el color de base y lo voy a hacer todo en punto en media vareta. Simple, porque ya tiene demasiado. Entonces, es así. 18 puntos de cadena. Ahí mi primer cadenita. Tejo 18 puntos. Tengo las 18 cadenitas. Voy a levantar una más lazada y comienzo a tejer desde la segunda cadena medios puntos. Tejemos medios puntos por cada cadenita que me voy encontrando. Y vamos a tejer 17 hileras, por lo menos en la medida que yo saqué, que dejé ese espacio sin hacer los bomboncitos para colocar y aplicar el bolsillo. A mí, con el material que estoy tejiendo y con la aguja esta que estoy tejiendo, con 17 hileras va bárbaro para mi chalcito. Ustedes se van a fijar, van a ir midiendo qué les gusta, si es que le van a poner bolsillo. Y bueno, se tejen unas 17 hileras y formamos el bolsillito. Simplemente con ida y vuelta de puntos bajos. No tiene nada de complicado, ni es muy simple. Una vez que llego aquí a la orilla, levanto la cadenita, giro, tomo lazada y comienzo nuevamente estas hileras de media vareta. ¿Sí? Yo me voy a quedar tejiendo mis 17 hileras y ya les muestro cómo le damos la terminación. Tengo aquí mis 17 hileras. Lo único que me falta es todo alrededor. Le voy a tejer puntos bajos. Todo alrededor del bolsillito. Y nada más. Es muy fácil, simple. Y vamos contando. Puntitos bajos en los laterales y puntitos bajos en los extremos. Me quedo tejiendo esto que es muy fácil. Y ya luego cosemos el bolsillo y disfrutamos esta maravilla de chal. Una vez que le hicimos todo el borde en punto bajo, que a mí me gusta cómo queda porque emprolija los bordes y empareja todo el bolsillo. Ya lo empezamos a coser con una agujita simple y comenzamos a darle unas puntaditas para que nuestro bolsillo quede firme. Y listo, yo me voy a quedar cosiendo este bolsillito porque me gustó cómo le quedó un bolsillito a estas bufanditas, a estas chales. Bueno, yo me quedo cosiendo este bolsillito y ya se los muestro cómo queda esta preciosura de chal. Bueno,
acá estamos con el final de este trabajo maravilloso. Recuerden, un súper reciclado, una prenda divina, súper abrigada, muy vistosa, mucho color, mucha diversión. Espero que les guste tanto como a mí y les quiero agradecer como siempre todas las visitas, los cariños, los besos, todo lo que comparten con nosotros. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video hermoso que vamos a compartir desde aquí, desde nuestro canal Hablemos de Magia. Besos.